Ana María Serna Botero es publicista y diseñadora, especializada en branding, tipografía y caligrafía. Estudió publicidad en la Universidad Católica de Manizales y completó una maestría en tipografía en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesora en el programa de publicidad de la misma universidad, de la UCM, donde lidera el componente de diseño tipográfico en el proyecto de investigación, recuperación tecnológica para la lengua en Veracatío. Su experiencia como directora de arte y diseñadora editorial abarca diferentes agencias publicitarias y dirige además un taller dedicado a la caligrafía, tipografía y branding, donde comparte su pasión por el diseño de letras y la creación de marca. Bienvenida y todo tuyo el micrófono y las cámaras. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todo el equipo de Multilingüe por, por este espacio y a Angélica que la ha dado toda eh, con esta traducción. Ahí me avisan por fin si ven la pantalla. Se ve Todo. perfecto. Ahí está. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya Manuel dijo gran parte de mí. Me presento, pues soy Ana María Serna Botero, soy de Colombia y actualmente me encuentro trabajando con este proyecto de investigación directamente en la Universidad Católica de Manizales. Les voy a presentar a Amarade y los saludo con Mae en Embera. Hola. Y este proyecto es el diseño tipográfico para la lengua embera catío. Este caso de estudio es en Santa Cecilia, Pueblo Rico, Risaralda, que es un departamento de Colombia. Quiero empezar con el contexto un poco de Colombia y de las lenguas que se hablan, teniendo en cuenta que en Colombia actualmente se hablan 70 lenguas y de esas 70 lenguas solo una es el español, donde 65 son lenguas indígenas. Tenemos dos lenguas criollas, como el palenque y el creole, una romaní de la comunidad rom, la lengua de señas, y como les decía, solo una es el español. Y les voy a hablar de una de ellas, que es el embera, pero también es conocida como el emberá o el eperá o el evera. Y esto se traduce a los diferentes asentamientos en Vera que existen alrededor de todo el litoral pacífico y los podemos empezar a denominar como catíos, chamís, dóvida o ellávida. Todo depende de los asentamientos o los resguardos donde estos estén. Esto también me responde a diferentes variedades dialectales, por eso en algunos casos ustedes pueden llegar a ver escritos donde me hablen del embera sin tilde, el emberá o el pera o el evera. Para ponerlos un poquito en contexto dentro del marco del mapa de Colombia, los asentamientos en Vera se ubican en todo el litoral pacífico y parte de Panamá, y esto corresponde a departamentos como el Chocó, como Risaralda, como Antioquia, parte de Caldas y el Quindío. Y a partir de esto los voy a invitar a conocer a Cubitay, a los Embera-Catí. Me parece importante esto porque los emberas son una comunidad, una etnia muy grande donde existen grandes variedades dialectales, donde de una a la otra hay grandes diferencias que incluso muchas veces no se logran entender entre ellos. En Colombia pasa mucho, a veces por regiones, sé que en México también, que tenemos ciertas coloquialismos y ciertas formas de hablar que, digamos, en la costa hablan de una manera, en el centro hablan de otra, y esto mismo pasa con las comunidades. Quiero hablarles un poquito del contexto etnográfico porque ha sido muy importante dentro de todo este desarrollo de la tipografía, porque gracias a esto hemos podido entrar y trabajar con la comunidad directamente y esto ha sido una de las pilares más importantes para nosotros. Yo paralelo aquí trabajo con mi dupla, es un antropólogo, es Camilo Lozano, que él es el que se ha encargado de hacer los primeros acercamientos al territorio y empezar a conocer y acercarnos a la comunidad desde una manera súper respetuosa. Por eso él empezó como con este acercamiento, yo después pude llegar, pero
Para hablarles del contexto etnográfico, es importante saber dónde están ubicados. Ellos se encuentran en un bosque húmedo tropical ubicado en la parte fronteriza interna de Colombia, o lo que también podemos conocer como la Cordillera Central o la Cordillera Occidental. Botero Páez decía que una incipiente delimitación espacial de este territorio se remonta a las crónicas de los colonizadores de hace más de 5 siglos, en las que el establecimiento de límites estaba supeditado a la lengua hablada por los habitantes. Esto es importante por lo que les decía ahorita, que dependiendo a los diferentes asentamientos era donde se hablaban diferentes lenguas y dependiendo a eso les daban su nombre. Por ejemplo, los Embera Dóvida están cerca del río, ya que Do significa río en Embera, y los Eyávida estaban ya más metidos a la montaña. Es importante saber también que el movimiento y el éxodo que han tenido los indígenas en Colombia no han sido solamente por temas coloniales, sino también por temas de conflicto armado. Y esto es muy importante porque esto hace que el mismo éxodo de los indígenas obedezca a una entrada en desuso de la lengua materna. Entonces, ¿de qué manera se puede empezar a contribuir a la revitalización y a una lengua que es tan hablada, como poder sistematizarla desde un punto donde con el paso del tiempo y el mismo éxodo y la verdad la violencia sigue aún súper vigente, no sea parte de la pérdida de sus costumbres? Por eso mismo, la violencia contra lo indígena se conecta con la existencia de intereses abiertamente opuestos a la conservación de los órdenes cosmogónicos propios de los territorios. Y esto es súper importante, ya que parte de los intereses de la conservación también están en la lengua, y de qué manera nosotros podemos aportar desde un lado completamente independiente con un tema tipográfico a que esto y la violencia no sean parte de la pérdida de estas costumbres. Les voy a hablar un poco ya de la lengua y los caracteres y los primeros levantamientos que se hicieron en el resguardo. Camilo, como les contaba, que es el antropólogo, él hizo el primer acercamiento y el primer levantamiento donde se encontraron estas primeras vocales y consonantes. Yo llegué al proyecto un poco después y cuando lo vi empezamos a hablar a lo que se podía reducir un poco a la interpretación caligráfica de las letras, o realmente eran macrones, en este caso, en estas vocales que vemos inicialmente, o le preguntaba si eran macrones o si eran la virgulilla, lo que él no me supo responder, y empezamos a entrar como con todo el proceso investigativo. Por esto mismo empezamos a hacer comparativos de diferentes investigaciones donde encontramos que nosotros bajamos la línea de los caracteres latinos que encontramos en el español y cuáles podíamos encontrar también en la lengua embera, pero también empezamos a encontrar diferentes caracteres especiales y también caracteres que estaban sacados dentro del alfabeto fonético. Aquí pudimos empezar a ver que estas diferencias entre los unos y los otros, porque muchos también podían ser impresos y después puestos a mano dentro de la misma investigación y luego fotocopiados, fue que dependiendo también de los recursos y de las tipografías disponibles en ese momento, podían solucionar diferentes problemas fonéticos en este caso. Como encontramos la B o la D implosiva, que la encontramos en el alfabeto fonético y la podemos encontrar en algunas tipografías, no en todas está disponible, se reemplazaba en algunas investigaciones, como podía ser como la P y la H o la T y la H. Entonces, después de esta investigación sacamos un consolidado para empezar a hacer los primeros caracteres. Y de esto salieron que de los 47 caracteres en Veracatío, tenemos 27 caracteres que son latinos, donde 22 son vocales y 15 son acentuadas, 25 son consonantes, y de esas consonantes encontramos que empiezan a haber similitudes con
los caracteres especiales que podemos ver como fonéticos y dígrafos. Acá empezamos a ver que la C y la H, en algunos de los casos, nunca están por separadas, casi siempre la C y la H están juntas, la H no, no está en otros contextos, ni la C está independiente. Entonces, ¿cómo empezábamos a tener en cuenta estas características dentro de la misma lengua? Y aquí empezamos a acercarnos por primera vez a la comunidad y nos acercamos a través de un juego. Gemené significa jugar en embera. Después de esta investigación, sacamos todos los caracteres, fue los primeros dibujos que se hicieron de la tipografía y llegamos con un tipo de Scrabble a jugar con ellos y que empezaran a formar palabras dentro de un tablero. Esto nos ayudó a que ese set de caracteres que teníamos muchísimo más amplio se fuera reduciendo, primero, al caso de estudio en particular, es en Santa Cecilia, y segundo, a la lengua y a la variedad dialectal en Veracatí. Y de aquí nace Marade. Marade significa de ustedes en Embera, y para nosotros es muy importante, como les decía ahorita, hacerles entender y saber que este proyecto es para la comunidad y por la comunidad, que no desde la parte extractivista que se busca muchas veces con las comunidades, sino por el contrario, cómo se puede ir a aportar algo dentro de la comunidad. Y aquí nace Marade, que es el proyecto de revitalización tecnológica de la lengua en Veracativo, que lo que busca es preservar y fortalecer la lengua, ya que al día de hoy enfrenta grandes desafíos en la continuidad y la transmisión, siendo una lengua muy oral. Entonces, ¿de qué manera podríamos aportar nosotros con la tipografía para que la revitalización y la preservación de la lengua pudiera estar en un contexto digital? Entonces, la meta es facilitar el uso de la tipografía en herramientas educativas y en la vida cotidiana de las comunidades. Cabe resaltar que este es un resguardo en específico que se llama Jitodo Caú, donde tenemos dos colegios. Uno es Dachida Daquera, que es netamente indígena. Tenemos otro intercultural, donde habitan tres etnias, que son la mestiza, la indígena y la afro, ya que donde estamos haciendo el caso de estudio está muy fronterizo al Chocó. Y un nuevo colegio también que va a ser solamente indígena, al que vamos a ir prontamente porque lo abrieron este año. Esta frase, nuestra lengua es de nuestros padres, salió del ejercicio que les contaba que hicimos con la comunidad y ha sido un faro y una luz que nos ha llevado a cómo podemos nosotros a través de este ejercicio hacer que esa lengua que es tan importante para ellos persista, porque sobre todo ahora, siendo una lengua tan oral, los abuelos y los padres también, bueno, sobre todo los abuelos, tienden a morir y la lengua que muere con ellos. Un poco del contexto tipográfico, del porqué, el propósito y la inspiración, del porqué de las decisiones, de la anatomía y de la morfología a la hora de diseñar. Primero, entender cuál es la necesidad que tenemos y es la autodeterminación de la comunidad. Segundo, el contexto y el entorno en donde va a habitar y entender que va a habitar en entornos digitales e impresos, pero teniendo en cuenta que no tenemos las mejores calidades de reproducción dentro del resguardo y hay que tener en cuenta que son fotocopiadoras e impresoras de baja resolución. ¿Y cuáles van a ser los criterios de diseño teniendo en cuenta que va a ser una tipografía para lectura inmersiva, adecuados para el campo educativo con posibilidades de usos adicionales en contextos editoriales como artículos, revistas y literatura? Y nace acá el concepto de Marade y de Dachide. Dachide significa de nosotros y Marade de ustedes, cómo empezamos a hacer como esa unión entre este conocimiento y el conocimiento de ellos. Entonces, tuvimos tres criterios de diseño a la hora de crear la tipografía. Primero, teniendo en cuenta cuál es la cosmovisión en Vera, que está enfocada completamente en la naturaleza, incluso parte de su lengua y de sus palabras y su forma de comunicar tiene que ver con la naturaleza y su entorno.
de qué manera esto empieza a impregnarse o lo podemos ver a través de la caligrafía, de qué manera utilizan las herramientas que son todas traídas de la naturaleza y cómo a través del ductus tipográfico de una caligrafía fundacional podíamos empezar a encontrar estas características más fluidas, más naturales y más humanistas. También cómo podemos empezar a ver las simetrías y el arte creado por las mujeres en Vera en sus collares, que son creados a partir de chaquiras para empezar a crear todo este tejido y cómo estos empezaban a ser parte de decisiones a la hora de hacer la morfología de la tipografía. Y sobre todo también queríamos resaltar esa característica también hecha a mano, que es un poco imprecisa, que es un poco rudimentaria, que tiene contrastes. Entonces, cómo podíamos empezar a mezclar los contrastes entre curvas, rectas. Y finalmente, el propósito, como se los dije ahorita, tener en cuenta que va a ser utilizada para entornos digitales, contextos educativos y de lectura. Aquí un poco en contexto cómo se empieza a ver la mancha tipográfica para llegar ya a la anatomía. Entonces, teniendo en cuenta que es una tipografía para textos, se hizo con una altura de X muy amplia, incluso no solamente la altura, sino un poco el ancho también, teniendo en cuenta que los ascendentes son un poco más largos que los descendentes para que habiten los diacríticos de una manera mucho más espacial, teniendo en cuenta que ellos utilizan mucho la tilde o la virgulilla, como también la llamamos, dentro de la misma mancha tipográfica. Entonces, ¿de qué manera los diacríticos van a ser importantes para nosotros? Por eso tienen un peso también importante y también dentro del contexto que pudieran respirar. Entonces, tiene proporciones humanistas, como les decía, está enfocada en los principios de la caligrafía fundacional y basados en el ductus de una pluma chata. Como podemos ver, como las gotas y algunas terminaciones y contrastes como en la tilde están siendo influenciados también por el arte, por las okamas, que son estos collares, y por las chaquiras. Aquí empezamos a ver la mancha tipográfica en un mito en Vera, que se llama Arivada. Aquí en Colombia lo conocemos como el Moán. eh, y cómo podemos empezar, lo que les decía, a ver que los diacríticos, sobre todo la tilde o la virgulilla, empieza a ser constante dentro del uso de la mancha tipográfica. Los caracteres más usados que empezamos a tener y vimos dentro del primer corpus lingüístico que hicimos fueron todas las vocales acentuadas con tilde o con virgulilla. Tenemos un carácter especial que solamente está dentro de la lengua en Vera e incluso no está dentro del sistema Unicode, que es esta U con barra y tilde. Y tenemos la B y la D implosiva traídas del alfabeto fonético y el saltillo. Y como podemos ver, nosotros dentro del QWERTY, sobre todo el QWERTY del teclado en español, nosotros tenemos cómo activar la tilde, pero no de manera mucho más fácil. La B y la D la tenemos que traer del sistema si es que la tipografía en la tipografía existe, y el saltillo claramente no en todas existe. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a tener esta frecuencia de uso dentro de la tipografía? Acá de donde salió el estudio de la frecuencia de uso, podemos ver la mancha. Estos son palabras, este es parte del corpus inicial, son palabras sueltas en Embera, pero vemos la frecuencia de uso de cada una de ellas. Aquí tenemos todas las vocales acentuadas. Cabe resaltar que ellos
la tilde o el acute, como lo conocemos también, no es tanto de uso de ellos. Incluso las principales son la virgulilla y la diéresis. Y encontramos, como les decía en un principio, que el dígrafo CH viene siendo de uso frecuente dentro de la lengua. Se empezaron a hacer alternativas contextuales para jugar un poco, pensando en letras más de composición y otras más de expresión. Aquí podemos ver la inspiración de las ocamas, la textura y el ritmo tipográfico que empieza a generar la, la tipografía. Cabe resaltar que gran parte del uso en el que estamos haciendo pruebas y testeos, porque esta tipografía todavía está en testeo, incluso la que están viendo es la regular, ya se está ampliando la familia para hacer y lograr hacer como todo el desarrollo editorial. La estamos pensando en 10 puntos. Y aquí el set de caracteres inicial de la variable regular. Un poco cómo funciona la mancha, las diferentes características. Y acá unas primeras aproximaciones y acercamientos de lo que puede llegar a ser el teclado. Esto fue un ejercicio que hicimos. Manuel López ha sido un gran asesor y un gran compañero en este proyecto. Y con él hicimos este primer como aproximación. La próxima semana esperamos, o Camilo, que es el antropólogo, poder ir y empezar a hacer testeos y que también ellos puedan hacerlo. Y cómo a partir del teclado QWERTY empezamos a ver cómo podría funcionar estos caracteres más usados, donde, por ejemplo, dentro de la investigación ellos no utilizan la Q, entonces de qué manera aquí podemos poner el saltillo, empezar a ubicar de pronto por relacionamiento de letras, por ejemplo, la U con barra al lado de la U. Vemos aquí los dígrafos, la V y la D implosiva, y sobre todo la U con barra y virgulilla que ni siquiera está dentro del Unicode, cómo la podíamos tener dentro del prototipo inicial, y al hundir la opción Alt, de qué manera podíamos utilizar las letras que habíamos quitado, pero si estamos en un colegio que también es bilingüe y escriben en español, de qué manera tampoco las letras no se les pierdan, y cómo las vocales con tilde también aparecen acá. Lo que buscamos con este proyecto es ir un poco más allá y tener una visibilidad más allá del territorio, no solo con la comunidad, sino con sus necesidades, y cómo podemos aportar desde este lado para que esa cosmovisión y esa importancia de la lengua no se pierdan. Nauturu Kidibai, muchas gracias. Es gracias en Embera, que no significa solo gracias, sino gracias por estar y gracias por hacerme parte de esto. Ya, muchas gracias.